Tengan buen día. El día de hoy vamos a comenzar, bueno, en el aula virtual tienen ustedes este apunte, el apunte número 3 de la clase, ¿ya? De hoy, 1 de septiembre, ¿ya? En el que revisaremos los axiomas de orden y espero que lleguemos o sea, que demostremos varias de las propiedades que se desprenden de estos axiomas de orden y que resolvamos de manera sencilla algunas inecuaciones para que la próxima semana ya comencemos a resolver inecuaciones más complejas, que requieran un grado de análisis mayor. Pero para eso es fundamental establecer las bases a partir de los axiomas de orden en los reales. En las clases anteriores habíamos visto que los números reales eran un cuerpo. Y eso se desprendía de los axiomas de cuerpo, que en el fondo son los axiomas sobre la igualdad y la operación de la multiplicación y la suma. Los axiomas de orden son los axiomas de la desigualdad. Para introducir la idea de orden en los reales y poder trabajar con desigualdades, o sea, con inecuaciones, existen diversas formas de presentarlo. En este apunte, o sea, en nuestra clase, hemos escogido la versión que comienza por la definición de un conjunto de los reales estrictamente positivos. Y en base a ellos obtienen las definiciones de las desigualdades y de otras propiedades. Entonces, existe en R, en los reales, un conjunto llamado conjunto de los reales estrictamente positivos, que los vamos a denotar por R+. En algunas nomenclaturas o en algunos apuntes usted va también podría encontrar R+ asterisco. Nosotros vamos a simplemente quedarnos con el R+, el cual satisface, digamos, las siguientes reglas o axiomas. Lo primero, que cumple la ley de tricotomía, ese es el axioma 6. Para todo R se cumple una y solo una de las siguientes posibilidades. X está en los reales positivos, el inverso aditivo de X está en los reales positivos, es decir, menos X está en los reales positivos, o X es igual a 0. Si se cumple el primero, vamos a decir que X es estrictamente positivo. Y si se cumple el segundo, diremos que X es estrictamente negativo. Bueno, y el tercero es que X evidentemente es 0. El axioma 7 es el axioma de clausura. Para todo par de números X, Y en los reales positivos ahora, se cumple que tanto su suma como su producto están en el conjunto de los reales positivos. Es decir, el conjunto de los estrictamente positivos es cerrado para la suma y el producto. Relaciones de orden. Ahora que ya contamos con este conjunto de los estrictamente positivos, podemos incorporar la simbología y definir los símbolos para la desigualdad. Bueno, usted sabe que, mira, vamos a utilizar esta simbología y esto nos va a ayudar a hacer las respectivas demostraciones. X menor que Y significa que Y menos X es positivo. X mayor que Y significa que X menos Y es positivo. X menor o igual que Y significa que X es menor que Y o X es igual a Y. Y X mayor que Y significa que X mayor que Y o X igual a Y. Y de ello se desprenden ciertas propiedades. Por ejemplo, si X es mayor que 0, entonces X pertenece a los reales positivos. Súper evidente, ¿cierto? Vamos a intentar demostrar esta propiedad. ¿Cómo? Voy a partir de esta definición. De esto. De que X es mayor que 0. De eso se desprende inmediatamente por definición que X menos 0 está en los reales positivos. ¿De dónde obtengo esto? De esta primera definición. O de la segunda, en realidad de la segunda definición. ¿Ya? Eso por definición. Luego, puedo decir que esto
left. Si X está en los reales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque X menos 0 es 0. ¿Ya? Porque X menos 0 es igual a 0. O sea, es igual a X. Entonces ahí queda demostrada esta propiedad. Por otro lado, la propiedad 2 es la contraria. Si X es menor que 0, entonces menos X es positivo. ¿Ya? Aquí también podríamos esbozar, tener una demostración. ¿Desde dónde debería comenzar esta demostración? Y aquí voy a empezar a leer y escuchar sugerencias en el chat. ¿Cómo habría que comenzar esta demostración? Javier Aureta, no sé si está por ahí, estoy sacando nombre al azar. ¿Cómo comenzaría usted esta demostración? ¿Qué es lo primero que escribiría? Profe, le hablaron por el chat. Ah, dice Vicente, yo creo que sumaría menos X en ambos lados, pero no sé si se puede hacer. Es que en una desigualdad todavía no sabemos si se puede sumar y restar en ambos lados sin que se pierda la desigualdad. Lo único que tenemos son estas definiciones y todas las propiedades anteriores con respecto a la igualdad, a la suma, resta, multiplicación y división. Entonces, lo primero sería comenzar con X menor que 0. Y luego agregar, digamos, la parte de la definición. Porque si X es menor que 0 y me voy a la definición, X es menor que, hay que decir que 0 menos X pertenece a los reales positivos. Ya, piensen un poquito en esto, les voy a pedir un minutito.
Volví, disculpen, dice Daniel, luego tenemos que 0 más menos x pertenece a los reales positivos. Y como 0 es neutro, nos queda menos x. Mira que, súper, eso es, o sea, lo primero que hacemos es por definición. Y lo segundo que nos dice Daniel es que simplemente menos x pertenece a los reales positivos porque el 0 es neutro aditivo. Porque 0 menos x es igual a menos x. ¿Ya? La tercera propiedad, o tercera propiedad es la que llamamos normalmente como tricotomía. A pesar de que la tricotomía es un axioma, lo tenemos acá, el primer axioma de este conjunto de los números reales positivos, dice que para cualquier par de números reales, x e y se cumple una y solo una de las siguientes afirmaciones. X menor que y, x mayor que y, o x es igual a y. Y para la demostración, que queda como ejercicio, considerar el real x menos y. Y sobre él aplicar el axioma de tricotomía. Luego, por definición, se obtienen cada una de las desigualdades. Cada una de esas desigualdades. Y aquí ya entramos a propiedades que conocemos. Por ejemplo, la propiedad 4, que si tengo un número menor que otro, y A, o sea, X menor que Y A es un real, entonces si sumo A en ambos lados, no se pierde la desigualdad. ¿Cómo demostramos esto? Comenzamos nuevamente de esto. Y eso sabemos que significa que Y menos X está en los reales positivos. ¿Cierto? Por definición. ¿Qué podríamos hacer a partir de esto? O sea, ahora lo que tenemos es esto. ¿Qué podríamos hacer a partir de eso? No sé si hay alguna idea. Bueno, en este caso, ya que no han surgido ideas, lo mejor es lo que llamamos en estos casos sumar un cero conveniente. ¿A qué me refiero con sumar un cero conveniente? Voy a sumar aquí A y le voy a restar A. A eso le llamamos sumar un cero conveniente. Entonces, después,
por distributividad, o sea, digo, por asociatividad y conmutatividad, puedo poner acá I menos A, o sea, este A, sacarlo de aquí, bueno, en realidad I más A, menos X más A, en los reales positivos. Y esto es por, conmutatividad y asociatividad, por esas dos propiedades. Entonces, por definición, finalmente, por definición, X más A es menor que Y más A. Por la definición misma, ¿ya? A esto me refiero con demostraciones también en este curso de introducción al cálculo. Cuando hagamos demostraciones, cuando usted tenga que hacer demostraciones, la idea es que justifique cada uno de sus pasos con una definición, con una propiedad, con un axioma, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, cada uno de estos pasos tiene una lógica. En la propiedad 5 dice que X, si X es menor que y A es un real positivo, entonces puedo multiplicar en ambos lados. Pero si X es menor que y menos A es un número real positivo, entonces al multiplicar por A en ambos lados, se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Ya? Así que, nuevamente, yo necesito que usted esté atento y que trabaje para que vayamos avanzando con estas cosas. No, la idea es que yo haga todo en la clase. Así que unos 5 minutos o un poco, sí, unos 5 minutos para que intentemos cada una de estas demostraciones y después yo le pregunto a alguien al azar. ¿De acuerdo? No sé si están de acuerdo y por tanto no sé si una vez que después me ponga a preguntar voy a tener respuesta a esto.
A ver, chicos, chicas, vamos viendo. Intentemos demostrar la propiedad 1. Y ahí voy a... Juan, no sé si está por ahí Juan Gómez. De la parte 1, evidentemente. Tin, tin, tin. De la parte I. Tin, tin. Dice... Sí, ya. ¿Cómo comenzarías tú con esta demostración? Sí, como recomenzar como arriba, ¿ya? O sea, tú dices, comenzamos con que X, como X es menor que Y, ¿ya? Entonces con eso podemos utilizar la propiedad o la definición. Y eso, según la definición, significa que significa que Y menos X está en los reales positivos, ¿cierto? Ya, una vez que tenemos esto, que es por definición, ¿qué podemos hacer? Profe, ¿se puede ocupar el neutro para el producto? Sí, pero aquí necesitamos, por ejemplo, multiplicar por A, ¿cierto? Y tenemos que asegurarnos de que A multiplicado por Y menos X siga siendo un número real positivo. Y así como dice Héctor, profe, ¿se puede ocupar el neutro para el producto? Como dice Héctor, por el axioma de clausura de los números reales positivos, podemos multiplicar por A en ambos lados, o sea, en realidad multiplicar por A, y esto es por clausura. Al ser A un elemento del conjunto de los reales positivos. Entonces después habría que utilizar la distributividad del producto. Es decir, A por Y y A por X. ¿Ya? Y esto es por distributividad. Por distributividad. Y ahí sí, finalmente, A X es menor que A y por definición. Profe, ¿Sí? ¿no tendría que decir que A sea distinto de cero? Es que A está en los reales positivos. Ya, ya. Esa era como mi duda que tenía. Claro. A está en los reales positivos. Un segundo.
averigüé. Lo único que hay que saber es si ellos tienen el derecho de aprovechamiento de agua o no. Si lo tienen, se puede hacer pozo. Si no lo tienen, sería ilegal hacer el pozo. De todas formas, hay una persona que hizo el pozo, entonces yo creo que lo más probable... Disculpen, chicos. Entonces, oye, aquí me marca esta palabra, distributividad, ya, ahí no. Entonces, la segunda demostración también va a ser va a ser bastante sencilla, porque aquí lo que uno hace es multiplicar por menos a, y eso te va a cambiar el signo que está aquí en el centro. Y al cambiarte el signo que va a estar en el centro, va a cambiar el orden de cuál está primero, si A, si I o si X. Ya, así que la otra demostración, la demostración de 2, digamos, queda como ejercicio. ¿Ya? Esto también es interesante. Para todo real, su cuadrado es mayor o igual que 0. Esta demostración, yo les sugiero que se haga por tricotomía. Es decir, vemos 3 casos posibles. ¿Qué pasa si X está en los reales positivos? ¿Qué pasa si X está, o sea, si menos X está en los reales positivos? ¿O qué pasa si X es igual a 0? Y ahí ver qué pasa con cada uno de los casos. El que sugiera si X está en los reales positivos, el cuadrado de X sería X por X y por tanto estaría en los reales positivos por la clausura. Si menos X está en los reales positivos, el X cuadrado, aquí voy a poner una pequeña pista. Decir que menos X multiplicado por menos A es igual a menos A al cuadrado, es posible con los axiomas de cuerpo. Entonces ahí esa demostración no debiese ser demasiado compleja, la de que todo número al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Ya? Así que son demostraciones que yo les sugiero que ustedes hagan. ¿Ya? Está mal escrito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 20 minutos de receso. En esos 20 minutos de receso, van a demostrar la propiedad 6, la propiedad 7 y la 8 la vamos a ver después nosotros, entre todos. Pero propiedad 6 y propiedad 7. Voy a anotar aquí, receso de 20 minutos para demostrar la propiedad 6 y 7. Se revisa a la vuelta. ¿De acuerdo, jóvenes? Uy. De acuerdo, jóvenes. Sí, no, tal vez. Sí, dice Fran, algunos. De acuerdo. Entonces a las 11:10 nos volvemos a conectar. Sí, profe. Ok. 11:10 nos volvemos a conectar.
Bueno, yo voy a dejar la grabación en pausa y el micrófono apagado. De vuelta, jóvenes, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue Profe, la propiedad 7 está mal escrita. ¿Perdón, las Porque 7? la Z debería, sí, debería ser una X, no una Z. Ah, sí, tienes razón. X menor que y U menor que V, X más U menor que X más V. ¿Sí? Bueno, la parte I de la demostración de las 6 no es tan compleja. Porque si X pertenece a los reales positivos, implica que X por X está en los reales positivos. ¿Por qué motivo? ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? Mira, si X está en los reales positivos, yo digo que X por X también está en los reales positivos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿La definición? ¿O por decirlo así por hipótesis? Por hipótesis. O sea, si X es un número positivo, su producto también va a estar en los reales positivos. Eso es por clausura. Ah, pero claro, a ver. Entonces, clausura. Entonces, X al cuadrado va a estar en los reales positivos. ¿Ya? Eso va a implicar, digamos, que este va a estar en los reales positivos y a su vez, eso por definición, ahora sí, implica que X cuadrado es mayor que 0. En este caso, mayor que 0 por definición. Si X Profe, ¿sí? pero no debería ser x al cuadrado igual o mayor que 0. Es que ya, aquí tenemos una pequeña confusión. Mayor o igual que 0 es lo que quiero demostrar. Y estoy en los tres casos para ver qué pasa. En el primer caso es cuando X es un real positivo. Si es un real positivo, su cuadrado también es un real positivo. Voy a llegar a que puede ser 0 en el caso que X sea 0. Y ahí al final voy a tener que decir que X es mayor, que X al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, de esta misma propiedad, o digamos de la hipótesis, uno desprende que menos X por menos X está en los reales positivos. Y esto es por clausura. Ahora, lo que hay que aquí demostrar también es que esta expresión es igual a X por X. ¿Ya? Que esto es menos X por menos X, o sea, menos menos X. ¿Ya? Eso lo podemos establecer por propiedades de orden, digo de cuerpo, por propiedades de cuerpo en los reales.
Entonces, por la... Esto podemos decir que es x al cuadrado ahora, por el inverso del inverso. También es una propiedad de cuerpo. Entonces, en este caso, también, ¿Aló? ¿sí? Sí. ¿Quiere decir algo? Una pregunta, profe. Usted puso que en el caso que tenemos x por x, que es x al cuadrado, que en este caso lo puso por propiedad del cuerpo, la semana pasada lo había puesto como por observación. Para justificarlo, entonces ponemos propiedad del cuerpo nomás, eso, no Sí, o sea, observación. son cosas, claro, son cosas que ya estudiamos cuando estuvimos viendo los axiomas de cuerpo, a eso me refiero. Ah, ya. ¿Ya? Prof, ¿Sí? pero Perfecto. en caso de usarlo en una prueba tenemos que ponerlo como propiedad porque supuestamente ya fue demostrado o va a indicar cuando tengamos que demostrar algo, por ejemplo, que se vio en clases quizás. Ya. Si no hay ninguna indicación, usted puede utilizar cualquier propiedad que se haya demostrado en clases. Si no hay ninguna indicación, excepto la que se quiere demostrar. ¿Ya? O sea, no valdría si yo le pido que demuestre esto, que usted diga, bueno, es que esto lo demostramos en clase, entonces esa es la justificación. Sino que puede utilizar cualquier otra cosa que ya se haya utilizado en clases. ¿Sí? No sé si quedó claro eso. Sí, profe, sí quedó claro. Ya, ok. Ya, entonces, en este segundo caso, si es menos x el real positivo, x al cuadrado también va a ser un real positivo. O sea, para uno y el otro caso va a ser un real positivo. Y en el tercer caso, si x es igual a 0, si x es igual a 0, eso implica que x por x es igual a 0. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo voy a escribir así, pero usted puede poner por propiedad, porque para todo a en los reales, a por x, o sea, por 0 es igual a 0. Entonces, a su vez, esto implica que x al cuadrado es igual a 0. Entonces, en los tres casos se concluye que o x al cuadrado es mayor que 0 o x al cuadrado es igual a 0. Y por definición, esto significa que x al cuadrado es mayor o igual que 0. La propiedad 7 debiese también tener una demostración similar o en la misma línea. ¿Ya? O sea, uno comienza con, por ejemplo, x menor que y. X menor que y significa que y menos x está en los reales positivos. Y a su vez, también,
U menor que V significa que V menos U está en los reales positivos. Esas dos cosas sabemos. ¿Sí? ¿Qué podemos decir al respecto de estas cositas? Estas dos cosas. ¿Se pueden sumar estos respectivos valores? Sí se Sí. puede. ¿Cuál sería la justificación de decir, por ejemplo, que esto a su vez implica que x más x menos y más v menos u está en los reales positivos? La usura. Usura, perfecto. La usura. Entonces, lo único que bastaría es, de alguna forma, ordenar esto que sea conveniente. Y ese ordenamiento lo podemos hacer por asociatividad y conmutatividad. Pero hay que ver cuál es ese ordenamiento. Este V lo puedo sumar acá. Aquí puedo poner el X, porque este X que está negativo, cambiando este pequeño signo. Ahora, ese paso yo creo que hay que explicitarlo mucho mejor. Mira. Lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es que I menos X más V menos U. Eso es lo primero que podemos decir. Y voy a ir copiando esto hacia abajo para ir haciendo los respectivos cambios. Mira. Segundo, aquí ponemos el V más V más V menos X. Invertimos esos dos valores. Luego, aquí ya tenemos más V menos X menos U. Entonces decía I más V menos X menos U. Y aquí este cambio a lo mejor no es tan evidente, porque tenemos que decir que esto es lo mismo que decir X más U. Podríamos decir por propiedad. Ahora, no sería muy difícil para nosotros revisar los apuntes anteriores, el apunte de la clase anterior sobre todo, y buscar esa propiedad, que debería estar aquí en algunas propiedades extra. Bueno, en Está estas abajo de la propiedad 2. Igual. Es que la definía como la diferencia. la diferencia. Sí, o también podría ser por estas reglas de los signos. ¿Ya? Por regla de los signos, digamos. Ahora, chicos, chicas, regla de los signos. No hay ningún motivo para que usted se tenga que aprender todas estas reglas de memoria, pero sí tener claro qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entonces ahí finalmente uno dice que I más V, no, X más U es menor que I más V, por definición.
Sigamos, mira, no son muchas más las propiedades, o sí, a ver. Por ejemplo, la propiedad 8 dice que si tenemos esta relación, o sea, relación de menor o igual, o sea, de menor, con valores positivos en estos casos, se pueden multiplicar las desigualdades, siempre y cuando yo sé que se mantienen tanto las relaciones de orden como la relación de ser positivo en los numeritos. La propiedad 9 nos dice que si tengo un número menor que 0 y uno mayor que 0, su producto es negativo. Y el producto de dos números negativos también es positivo. En el fondo es eso. Eso es lo que me está diciendo. Estas propiedades, junto con la 10 y la 11, me están diciendo qué debo hacer cuando resuelvo inecuaciones. Son propiedades para resolver inecuaciones. O sea, todo este estudio que hemos hecho de estas propiedades, hasta la 10 y la 11 que hablan sobre los inversos, es justificaciones para resolver inecuaciones. Antes de resolver inecuaciones, hay algo que debemos repasar respecto a los subconjuntos de R. ¿Ya? En virtud de la relación de menor o igual definida para los reales, se puede pensar en ordenar esquemáticamente los números reales de menor a mayor. Hay varias formas de hacerlo. Los números reales se representan sobre una recta horizontal, tal que cada X en los reales se asocia con un punto, que llamamos P de X, sobre la recta, siguiendo las siguientes convenciones, solamente estas dos convenciones. Si X es menor que Y, entonces el puntito relacionado a X va a estar a la izquierda del puntito relacionado a Y. Mira, voy a abrir GeoGebra y así lo vamos a ver mejor. Y si X es menor que Y, entonces el punto asociado a X más Y medios va a ser el punto medio de estos dos, de X y de Y. Hay una gran suposición de que el conjunto de los reales se puede poner en relación biunívoca con la recta real. ¿Ya? Entonces, cada número está asociado con un valor aquí. Por ejemplo, uno dice, bueno, vamos a poner así, el 2. Ah, no, aquí no me lo... El 2,0. Y el 6,0, uno sabe que el 2 es menor que el 6, y por tanto, el 2 está antes del 6, está en la izquierda. Ahora, el promedio de 2 y 6 es 4, entonces si yo busco el punto relacionado al 4, va a estar justo a la mitad. Eso están diciendo estos principios. ¿Ya? Usted conoce lo que es un intervalo, o intervalo, no sé cómo prefiera llamarle. Si A y B son reales tales que A es menor o igual que B, los siguientes subconjuntos de R se llaman intervalos. Tenemos los intervalos abiertos, A, B, que son todos los que están entre A y B, sin estar en A y sin estar en B, es decir, sin tomar A y sin tomar B. El intervalo cerrado A, B, son todos los valores reales entre A y B, considerando A y considerando B. El intervalo A, B cerrado por la derecha y abierto por la izquierda. Es decir, considero B pero no considero A. Y el intervalo A, B cerrado por la izquierda y cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Y este es un paréntesis de corchete. Y los intervalos no acotados. Desde el menos infinito hasta A, desde el, tomando el A, sin tomar el A, desde A hasta más infinito, etc. Son los menores iguales que A, los menores que A, los mayores iguales que A, o los mayores estrictos que A.
En ocasiones se utilizan los corchetes hacia afuera para escribir intervalos abiertos. O sea, me refiero, por ejemplo, a esto. A, B. Si A es igual a B, entonces el intervalo A, es el intervalo A, también cerrado por la izquierda. O sea, un intervalo abierto donde el primer y el segundo elemento es distinto, es el mismo, está vacío. Y cerrado sería solamente el valor A. Se puede anotar el conjunto de los números reales como un intervalo no acotado entre menos infinito y más infinito. Ahora, si I es un intervalo y x1 y x2 están en I tales que x1 es menor que x2, entonces el intervalo x1, x2 es un subconjunto de I. Y con eso podemos resolver inecuaciones. ¿Ya? Una inecuación es una igualdad de números reales en las que intervienen una o más cantidades genéricas. Resolver una inecuación consiste en determinar para qué valores reales de las incógnitas genéricas se satisfacen esas igualdades o desigualdades. Dependiendo del número de cantidades genéricas, hay inecuaciones de una, dos o más incógnitas. Y entre las de una incógnita hay de primer, segundo, tercer o mayor grado. Al resolver una inecuación de una incógnita, suele buscarse el mayor subconjunto de R donde la desigualdad se cumpla. Este conjunto se llama conjunto solución de la inecuación. Y hoy solamente vamos a ver las inecuaciones de primer grado, que tienen la forma AX más B, menor que 0, donde A y B son reales constantes y A es distinto de 0. El signo menor estricto puede cambiar por mayor, mayor igual o menor igual. Y aquí, con estas inecuaciones, se resuelven de la misma forma que una ecuación lineal, pero teniendo en cuenta el símbolo de la desigualdad. Muestro un ejemplo para esto. Por ejemplo, esta ecuación, 3 por 2x menos 1 más 2 mayor o igual que 4x más 6. Cada cosita que voy haciendo la voy justificando. Por ejemplo, lo primero que hago es hacer la distribución de 3 sobre 2x menos 1. Eso me va a dar 6x menos 3. Y eso es porque menos 3 más 1 es igual a menos 1. Acá. De menos 3 más 2 es igual a menos 1. Luego lo que hago es sumar 1 en ambos lados de la ecuación y restar 4 en ambos lados de la ecuación, para tener 6x menos 4 mayor o igual que 6 más 1. Y finalmente, como 6x menos 4x es 2x y 6 más 1 es 7, tengo esta inecuación. Finalizando, divido por 2, entonces x es mayor o igual que 7 medios o 3,5, como usted quiera decirle. Es decir, el conjunto solución son todos los reales tales que x es mayor o igual que 7. Y en términos de intervalos, sería el intervalo 7 medios cerrado más x medios. ¿Por qué cerrado? Porque este símbolo me indica que tomo el 7 medios. Entonces, para terminar esta clase, me van a resolver esas 4 inecuaciones, indicando cada paso, tal como se hizo acá. Y para eso nos vamos a tomar unos 15 minutos y después vamos a revisar. Es decir, a las 11:50 nos vamos a volver, yo les pregunto. ¿De acuerdo? ¿11:50 pregunto?
Chicos, chicas, yo creo que esta parte es la más sencilla de lo que hemos hecho hoy día. Son inecuaciones lineales. La revisamos en unos minutitos. ¿Quién me puede dar la solución de la primera inecuación? Menos 9 quintos ¿Ya? es menor o igual a X. Ya. Menos 9 quintos es menor o igual a X. Eso significa que el conjunto solución, o el intervalo, si lo decimos en intervalos, sería entre 9 quintos, considerando el 9 quintos, ¿cierto? Bueno, menos 9 quintos en realidad, hasta el infinito positivo. Hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo? ¿Los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Y el número 2. X es menor a 8, a menos 8 que diga. X es menor a menos 8. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Maravilloso. El tercero. Oye, aquí dice igual, y esto debería ser mayor o igual, por si acá. Así que les va a cambiar un poquito la respuesta de una ecuación. Pero con el D, ¿cómo les fue con el D? X es igual, es mayor o igual a un tercio. ¿Ya? ¿Cómo lo resolvieron ese? ¿Qué hicieron primero? Distributividad. ¿Qué distribuyó? El... No, me refiero al D, al D. Ah, ya. ¿Alguien resolvió el D? Ahí hay que restarle el 1, ¿Ya? ¿Por qué no puedo multiplicar por X menos 1? porque no sabemos cuánto es x menos 1, entonces puede cambiar o no cambiar la dirección del mayor. De la desigualdad, perfecto. Eso. Entonces, próxima clase, ¿cuánto te dio a ti? ¿Qué me acabo de... Verdaderamente no lo terminé de hacer porque hubo un momento en que me salí, pero lo puedo hacer en 2 segundos. No te preocupes, mira, vamos a comenzar la próxima clase viendo cómo resolver este tipo de inecuaciones. Porque ahí ya hay que empezar a hacer intersecciones, uniones, etcétera, y considerar ciertas propiedades de la desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, próxima clase nos vamos a centrar en todo tipo de desigualdades y terminamos con el valor absoluto. Con eso nos faltaría ver la tercera parte de los axiomas de los números reales, que es el axioma del supremo, para terminar con esta unidad de los números reales. ¿Ya? Así que no nos queda mucho con respecto a los números reales y ahí nos vamos a poder pasar ya a las funciones, que es la parte importante para preparar la última parte del curso, que es sobre los límites. Dicho eso, jóvenes, no sé si queda alguna duda. Antes de cualquier cosa voy a dejar esto en el aula virtual, respaldado. Profe, ¿Sí?
La D daba X mayor que 1. No la he resuelto. No, Ok. por eso pregunto si están todos de acuerdo. Porque habría que hacer después la resta de fracciones. Te va a quedar arriba, sin X va a quedar arriba. Por lo tanto, importa solo que el de abajo, que es un cuadrado. No, es un... Sí, yo creo que estás bien, por lo que estoy pensando. Entonces, en estos apuntes, apuntosos, vamos a editar la carpeta y vamos a este apunte número 3 que está actualizado con lo que acabamos de hacer en clases. Este se borra y este se actualiza. Chicos, chicas, queda actualizado entonces el apunte del día de hoy, el video durante hoy o mañana, a medida que haya tiempo en realidad de eso. Si no hay alguna otra pregunta, nos veríamos ya la próxima semana. Dicho eso, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Chao, profe, gracias, que esté Chao. bien. Yo.